Amigos, prepárense para una historia que no dejará a nadie indiferente. Esta no es la típica narración de una estrella que triunfa, brilla y se despide rodeada de amor. Hoy hablaremos de una tragedia oculta tras los reflectores, un drama familiar que ni los mejores guionistas del cine de oro mexicano podrían haber escrito. Les contaré cómo Rosita Quintana, la argentina más mexicana, terminó sus días sola, despreciada por el único hijo al que dio todo. Sí, escucharon bien. El hijo de Rosita Quintana, su heredero universal, no solo la abandonó, sino que la maltrató y la dejó morir en la soledad más desgarradora. Estamos hablando de una mujer que conquistó los corazones de millones con su voz, su carisma y su talento inigualable. Rosita Quintana, ícono del cine mexicano, quien compartió pantalla con leyendas como Germán Valdés Tintán y dejó una huella imborrable en la música ranchera, vivió un final que nadie hubiera imaginado. En sus últimos años, enfrentó un tumor en la glándula tiroides, luchó contra las complicaciones de su avanzada edad y, lo más doloroso, soportó el desprecio de su único hijo, Nicolás Cogán. Cuando el mundo esperaba que su hijo estuviera a su lado en sus últimos momentos, Nicolás hizo una exigencia que dejó helados a quienes conocían la situación. Si no me pagan el avión y la estancia, no voy al funeral. Sí, esas fueron sus condiciones para despedir a la mujer que lo había amado con cada fibra de su ser. ¿Qué llevó a Nicolás a tratar así a su propia madre? ¿Cómo llegó Rosita, una mujer que lo tuvo todo, a enfrentarse a un destino tan cruel? La respuesta a estas preguntas revela un drama familiar tan profundo como desgarrador, una historia que necesita ser contada para que el legado de Rosita no quede manchado por la indiferencia y el egoísmo de quienes debieron amarla. La historia de Rosita Quintana comenzó con un brillo especial que prometía una vida llena de éxitos. Nació el 15 de julio de 1925 en el barrio de Saavedra, Buenos Aires, en una familia de origen humilde pero llena de talento. Desde pequeña, su pasión por la música y el canto fue evidente, algo que su abuela Carmen Alonso, una reconocida guitarrista, fomentó con dedicación. A escondidas, Rosita cantaba tangos en el colegio de monjas donde estudiaba, hasta que fue expulsada por considerar estos géneros indecentes y arrabaleros. A pesar del golpe, este evento marcó el inicio de una carrera que la llevaría a la inmortalidad. Su primera guitarra, regalo de su abuela, fue el amuleto que la empujó a estudiar canto. A los 15 años debutó como cantante en una de las orquestas más prestigiosas de Argentina, y rápidamente su talento llamó la atención de grandes personalidades del tango. Pero fue un encuentro fortuito con el mexicano Jorge Negrete lo que cambiaría su vida para siempre. Negrete, impresionado por su carisma y voz, la invitó a México, el país que la adoptaría como una de las suyas y donde Rosita alcanzaría la cúspide de la fama. Pero mientras su carrera ascendía como un cohete, su vida personal comenzó a tejer un drama silencioso. Rosita se casó con el productor Sergio Cogán, con quien tuvo a su único hijo, Nicolás. Sin embargo, el matrimonio no fue un cuento de hadas. La relación terminó en divorcio, y desde entonces, Rosita se dedicó completamente a su hijo, tratando de darle lo mejor, incluso a costa de su propia felicidad. Sin saberlo, estaba sembrando las semillas de una relación compleja y dolorosa. Rosita siguió brillando en el firmamento del cine de oro mexicano. Películas como Calabacitas Tiernas y La Última Noche la catapultaron a la cima, mientras que su voz, interpretando rancheras y boleros, la consolidaba como un ícono. Pero detrás de cámaras, Rosita empezaba a enfrentar el desafío más difícil de su vida, la complicada relación con Nicolás, quien parecía crecer con resentimiento hacia su madre. Los años pasaron, y aunque Rosita trató de construir un vínculo fuerte con su hijo, Nicolás comenzó a distanciarse. Algunas fuentes aseguran que el joven no soportaba la exigencia de vivir bajo la sombra de una figura pública. Otros señalan que Nicolás nunca aceptó la separación de sus padres y culpaba a Rosita de su ruptura familiar. Sea cual fuera la razón, los primeros signos de indiferencia comenzaron a aparecer cuando Nicolás alcanzó la adultez. A pesar de esto, Rosita nunca dejó de intentar reconectar con su hijo. Era frecuente verla en eventos públicos expresando cuánto lo amaba y cuánto deseaba que él estuviera más presente en su vida. Sin embargo, Nicolás parecía decidido a mantener la distancia, un vacío que la actriz llenaba con su pasión por la música y el cariño de sus fans. Los últimos años de vida de Rosita Quintana estuvieron marcados por la enfermedad y la soledad. Un tumor en la glándula tiroides la obligó a someterse a una delicada cirugía. Durante este proceso, Rosita esperaba contar con el apoyo de Nicolás, pero lo que recibió fue un muro de indiferencia. Según testimonios cercanos, su hijo no acudió al hospital ni se interesó por el estado de su madre, lo que la sumió en una tristeza que ni la música podía aliviar. A pesar de todo, Rosita conservó su dignidad.
Nunca habló mal de Nicolás en público, pero en privado confesaba su dolor a sus amigos más cercanos. Uno de ellos, Jorge Lozano, se convirtió en su sostén emocional y en quien confió hasta sus últimos días. Jorge, quien describía a Rosita como una mujer fuerte y llena de vida, fue testigo del vacío que Nicolás había dejado en el corazón de su madre. Las complicaciones médicas continuaron, y Rosita, ya debilitada, no pudo superar los obstáculos que la vida le había puesto. Su salud empeoró rápidamente, y la madrugada del 23 de agosto de 2021, la Argentina más mexicana cerró los ojos por última vez. La noticia de su fallecimiento conmocionó al mundo del espectáculo. Rosita Quintana había sido una figura querida y admirada por generaciones, y su partida dejó un vacío enorme. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando se revelaron los detalles de su funeral. Nicolás, su único hijo y heredero universal, no asistió al último adiós de su madre. El representante de Rosita relató que Nicolás exigió que le pagaran el avión y los gastos de estancia para acudir al funeral. «Si no hay dinero, no voy», fueron las palabras que, según testigos, destrozaron a quienes aún la rodeaban. Rosita, quien había trabajado toda su vida para dejar un legado, no encontró en su hijo el amor que tanto anhelaba en sus últimos momentos. Sus cenizas descansan en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, al lado de su exesposo, Sergio Kogan. Pero la ausencia de Nicolás en este acto simbólico fue el reflejo más doloroso de una relación rota. El legado de Rosita Quintana, tanto en la música como en el cine, parecía destinado a ser celebrado con amor y admiración. Sin embargo, el vacío dejado por Nicolás en sus últimos días se convirtió en el centro de una polémica que dejó a muchos preguntándose cómo podía alguien rechazar a su propia madre en los momentos más difíciles de su vida. Los amigos cercanos de Rosita fueron testigos del dolor silencioso que la acompañó en esos años finales, y sus testimonios solo agrandaron la tristeza que envolvía esta historia. Jorge Lozano, su amigo más cercano y quien la cuidó hasta el último momento, describió cómo Rosita mantenía la esperanza de reconciliarse con su hijo. Siempre hablaba de él con amor, a pesar de todo. Decía que algún día Nicolás volvería, que él entendería todo lo que había hecho por él. Pero eso nunca pasó, relató en una entrevista posterior al funeral. Mientras tanto, los fans de Rosita, ajenos a este drama familiar, continuaban expresando su admiración por ella. En redes sociales y medios de comunicación, la noticia de su muerte desató un torrente de mensajes llenos de cariño y gratitud hacia la actriz. Sin embargo, la ausencia de Nicolás en el funeral no pasó desapercibida, y muchos comenzaron a preguntarse qué había llevado a esta ruptura irreparable. En vida, Rosita Quintana fue un ejemplo de fortaleza y pasión. Desde sus inicios como cantante de tangos en Buenos Aires hasta su consagración en el cine mexicano, siempre demostró que el trabajo duro y el talento podían abrir cualquier puerta. Pero en su faceta de madre, enfrentó desafíos que no pudo superar. Nicolás, el hijo que una vez fue su mayor alegría, se convirtió en la fuente de sus penas más profundas. Amigos cercanos aseguran que la relación comenzó a deteriorarse tras el divorcio de Rosita y Sergio Kogan. Nicolás, siendo apenas un niño, habría quedado atrapado en las tensiones de la separación, lo que habría sembrado las primeras semillas de resentimiento. Con el tiempo, estas tensiones se transformaron en un distanciamiento que Rosita trató de evitar a toda costa. Sin embargo, sus esfuerzos nunca parecieron ser suficientes para sanar la herida. A pesar de su éxito profesional, Rosita siempre priorizó a su hijo. Le ofreció una educación privilegiada, lo apoyó en cada decisión y, según quienes la conocieron, hizo todo lo posible por darle una vida plena. Pero Nicolás, ya adulto, tomó un camino que nadie podía prever, uno donde su madre quedó relegada a un segundo plano. Las últimas semanas de Rosita Quintana estuvieron marcadas por la incertidumbre. Tras ser diagnosticada con un tumor en la glándula tiroides, fue hospitalizada de urgencia. Aunque sabía que la situación era grave, Rosita nunca perdió la esperanza de que Nicolás aparecería para acompañarla en ese momento tan crítico. Sin embargo, los días pasaron, y su hijo nunca llegó al hospital. El representante de Rosita, quien estuvo a su lado durante el proceso, describió la tristeza que invadía a la actriz. Siempre preguntaba por él, siempre esperaba verlo entrar por esa puerta. Pero eso nunca pasó, ni siquiera una llamada. Nada, recordó en una entrevista. Esta ausencia se volvió una herida que Rosita llevó consigo hasta el final, una que ni siquiera los cuidados de sus amigos pudieron aliviar. A pesar de todo, Rosita enfrentó su enfermedad con valentía. Mantuvo una actitud positiva, confiando en que pronto saldría del hospital para seguir disfrutando de la vida, aunque ésta ya no fuera tan plena como antes. Sin embargo, su cuerpo ya no podía más, y el 23 de agosto de 2021,
el mundo perdió a una de sus estrellas más queridas. La noticia de su muerte dejó al descubierto una verdad que impactó a todos. El distanciamiento de Nicolás no era un secreto para quienes rodeaban a Rosita. En sus últimos años, había confesado en entrevistas que su relación con él era muy mala y que apenas mantenían contacto. Sin embargo, nadie imaginó que este conflicto llegaría al punto de que Nicolás no se presentara ni siquiera para despedir a su madre. El representante de la actriz reveló detalles que dejaron perplejos a los seguidores de Rosita. Según él, Nicolás no solo rechazó asistir al funeral por falta de dinero, sino que incluso llegó a exigir parte de la herencia antes de que ésta se formalizara. Quería el dinero ya. Decía que no podía moverse sin él. Fue un momento muy triste, porque uno espera que, en esas situaciones, la familia esté unida, no dividida, confesó. Estas revelaciones provocaron una oleada de indignación entre los admiradores de Rosita, quienes no podían creer que una mujer que había dado tanto por su familia pudiera ser tratada con tanta frialdad por su propio hijo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia la memoria de Rosita, condenando la actitud de Nicolás. El funeral de Rosita Quintana fue un evento sobrio pero lleno de cariño por parte de quienes realmente la apreciaban. A pesar de la ausencia de Nicolás, amigos cercanos y admiradores de la actriz se reunieron para rendirle homenaje. Las anécdotas sobre su generosidad y su talento llenaron el aire, mientras sus cenizas eran colocadas en la Catedral Metropolitana, junto a las de Sergio Kogan, el hombre con quien compartió los momentos más importantes de su vida. Sin embargo, la controversia no terminó ahí. El representante de Rosita relató que Nicolás no solo se mantuvo al margen durante el funeral, sino que también pidió explicaciones sobre los recursos que su madre había dejado. Parecía más interesado en saber qué quedaba de su herencia que en despedirla como se merecía, aseguró. Estas palabras resonaron como un eco frío en la memoria de quienes habían sido testigos del amor incondicional que Rosita siempre tuvo por su hijo. Mientras tanto, los medios de comunicación comenzaron a indagar más sobre esta relación fracturada. ¿Qué había llevado a Nicolás a tratar a su madre con tanta indiferencia? Aunque algunos lo justificaban por el dolor de la separación de sus padres, otros señalaban que su distanciamiento no tenía excusa. Lo cierto es que, al final, Rosita enfrentó su partida rodeada de amigos que la consideraban como una familia, pero sin la presencia del hombre al que más amó. El impacto de esta historia llegó incluso a las redes sociales, donde los seguidores de Rosita Quintana expresaron su indignación y tristeza. Miles de mensajes destacaban no solo su talento y legado, sino también la injusticia de haber enfrentado sus últimos días sin el apoyo de su único hijo. Rosita se merece ser recordada como una gran artista y una mujer fuerte, no como alguien que sufrió tanto en sus últimos años, escribió uno de sus admiradores. Pero, a pesar de las críticas, Nicolás permaneció en silencio. No hubo declaraciones públicas ni intentos de justificar su ausencia. Este silencio solo alimentó más las especulaciones y la ira de quienes no podían comprender cómo alguien podía abandonar a una madre como Rosita, especialmente en un momento tan crucial. La imagen de la actriz, siempre sonriente en la pantalla, contrastaba con la soledad que marcó su despedida. Mientras tanto, sus amigos cercanos continuaron defendiendo su memoria. Jorge Lozano, su fiel confidente, aseguró que Rosita nunca guardó rencor hacia su hijo. Ella lo amaba, a pesar de todo. Siempre esperaba que él apareciera, que todo se resolviera. Pero nunca ocurrió, afirmó con tristeza. Este amor incondicional, a pesar del desprecio, es lo que hizo que Rosita fuera admirada no solo como artista, sino también como ser humano. Los días posteriores al funeral estuvieron llenos de reflexiones sobre el verdadero significado del legado de Rosita Quintana. Más allá de su éxito en el cine y la música, su vida fue un testimonio de resiliencia y fortaleza. Desde su humilde origen en Buenos Aires hasta convertirse en una de las figuras más queridas del cine mexicano, Rosita demostró que los sueños podían hacerse realidad con esfuerzo y determinación. Pero también mostró que incluso las estrellas más brillantes pueden enfrentarse a la oscuridad de la soledad. Las críticas hacia Nicolás continuaron, pero sus amigos más cercanos insistieron en que Rosita nunca quiso que su vida personal eclipsara su obra. Ella siempre dijo que lo importante era que la gente la recordara por su arte, no por sus problemas, explicó uno de sus colegas del medio. Y, en efecto, Rosita dejó un legado imborrable en la cultura popular, tanto en Argentina como en México, donde sigue siendo recordada con cariño. Hoy, las cenizas de Rosita descansan en paz, pero su historia continúa resonando como un recordatorio de que el amor y el talento no siempre garantizan un final feliz. Su vida, marcada por éxitos y decepciones, es un reflejo de las complejidades humanas, un testimonio de que incluso los más grandes enfrentan pruebas difíciles.
Mientras la historia de Rosita Quintana sigue conmoviendo corazones, su legado artístico permanece intacto. Cada una de sus películas y canciones es un recordatorio del talento único que la hizo inmortal. Calabacitas tiernas, Ay palillo no te rajes y tantas otras cintas siguen siendo referencias ineludibles del cine de oro mexicano, mientras su voz continúa emocionando a quienes descubren o redescubren su música. Sin embargo, su vida personal dejó una lección difícil de ignorar. Rosita, quien lo dio todo por su hijo, enfrentó la peor de las traiciones, el abandono, pero ni siquiera este dolor logró opacar la dignidad con la que vivió hasta el final. Su historia es un ejemplo de amor incondicional, de una madre que, a pesar de los golpes, nunca dejó de esperar lo mejor de su hijo. Es inevitable preguntarse qué pasará con Nicolás, ahora que el mundo ha conocido su lado más oscuro. ¿Sentirá algún día el peso de sus decisiones? ¿Entenderá alguna vez lo que significó su madre para tantas personas? Por ahora, el silencio sigue siendo su única respuesta. Rosita Quintana no solo fue una actriz y cantante, fue un símbolo de perseverancia, talento y amor incondicional. Su historia, llena de luces y sombras, nos recuerda que detrás de cada estrella hay una vida real, con momentos de gloria y también con cicatrices profundas. Rosita vivió entregada al arte, al público y, sobre todo, a quienes amaba. A pesar de su dolor, nunca perdió la fe en el amor ni en la importancia de dejar un legado que trascendiera generaciones. Hoy, su vida nos invita a reflexionar, no solo sobre el impacto que tuvo en el cine y la música, sino también sobre cómo honramos a quienes nos dieron todo, como madres, artistas y seres humanos. Rosita Quintana se fue, pero su luz sigue brillando en cada película, en cada canción y en cada corazón que alguna vez se emocionó con su talento. Y ahora, querido espectador, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Realmente amas este tipo de historias? Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó, te hizo recordar y sentir. No me engañes. Sé que en este momento estás pensando en Rosita, en sus películas, tal vez en algún recuerdo que te conecta con su época dorada. Entonces, te lo digo sin rodeos. Si amas el cine de oro, si crees que estas historias no deben olvidarse, si quieres que sigamos desenterrando estas joyas y contándolas con esta intensidad, tienes que suscribirte ahora mismo. No es un favor, es tu deber como amante de este legado. Dale al botón de suscribirte y únete a quienes de verdad aprecian este tipo de contenido. Si Rosita Quintana pudo conquistar el mundo con su pasión, ¿no crees que lo mínimo que puedes hacer es darle clic y asegurarte de que su legado siga vivo? Vamos, no te quedes como espectador pasivo, porque aquí, cada suscriptor es parte de la historia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos rescatando las memorias que nunca deben morir.